a nuestro taller práctico gratuito en simulación de Monte Carlo para proyectos de inversión con Crystal Ball. Para ello, quiero dar la bienvenida a nuestro docente, el economista Marco Antonio, quien también es parte de la plana docente que desarrollará nuestro programa de especialización. Nuestro economista desarrollará el taller de hoy. Él es economista de la Universidad Ricardo Palma y MBA en Finanzas por la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia en mercados financieros, estructuración de deuda, fusiones y adquisiciones y valorización de empresas. Se desempeñó como gerente de estudios en FINSA, liderando procesos clave en Perú y Chile. Además, ha sido consultor financiero en Proinversión, participando en valorizaciones de proyectos estratégicos. Su sólida trayectoria como docente en prestigiosas universidades y su profundo conocimiento de regulaciones financieras lo posicionan como un referente en el ámbito académico profesional. Así que damos la bienvenida al economista Marco Antonio. Economista, ¿nos logra escuchar? Sí, la escucho perfectamente. Bien, economista, entonces le cedo para que pueda empezar el desarrollo del taller. Perfecto. Muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar este taller de evaluación con el sistema de Crystal Ball, ¿sí? Para ello, vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. Un segundo. Bien. Bien, vamos a compartir la pantalla para poder iniciar el desarrollo del taller, ¿sí? El taller lo vamos a dividir en dos etapas. La primera etapa nos vamos a enfocar en el sistema que vamos a utilizar para poder modelar de alguna forma la incertidumbre que existe en los proyectos, ¿no? Y para ello tenemos un caso muy sencillo, muy simple, y el objetivo es simplemente que ustedes puedan de alguna manera entender cómo se usa este sistema de Crystal Ball, ¿no? Para poder de alguna manera definir la incertidumbre o prevenir la incertidumbre que existe en los proyectos, ¿sí? Entonces, para ello voy a mostrar mi pantalla, ¿no? Entonces, déjeme agrandarlo un segundo. Ya está. Quiero ver si se ve, sí. Ya está. Bien. El sistema que vamos a utilizar y que se utiliza particularmente para poder de alguna manera gestionar la incertidumbre o los riesgos asociados a un proyecto tanto del ámbito privado como del ámbito público, en este caso es el sistema de Crystal Ball, ¿no? Es una herramienta que nos ayuda a definir las probabilidades asociadas a las variables que necesitamos medir y controlar, ¿no? Entonces, es un sistema bastante amigable, ¿no? De fácil entendimiento y que ayuda de alguna manera a poder gestionar de manera eficiente los proyectos que uno puede tener a cargo, ¿no? Ya sea públicos o privados, ¿no? Este sistema, que es el Crystal Ball, ¿no? Esta herramienta es un complemento particularmente del Excel. Este sistema se trabaja en compañía con el Excel, ¿ya? Y lo que nos ayuda el sistema de Crystal Ball es realizar la simulación de Monte Carlo, ¿no? Para poder de alguna manera inferir la sensibilidad que existe en las variables que nosotros vamos a analizar y que están sujetas al momento de visualizar o medir la trayectoria de un proyecto, ¿no? También este sistema nos permite hacer análisis predictivo, ¿no? En este caso modelando la incertidumbre, y también podemos hacer optimizaciones, ¿no? Entonces es un sistema que es bien interesante, bien amigable y de alguna manera de fácil entendimiento. No necesita ser un experto para poder manejar de manera eficiente este sistema. Es muy intuitivo, ¿no? ¿Qué nos permite ver este sistema o qué es lo que podemos hacer o qué es lo que podemos recoger de del Crystal Ball y cómo nos va a ayudar? Es poder medir el riesgo cuantitativo, ¿no?
poder ver modelos determinísticos, proyectos con riesgo y resultados cuantificados. Entonces, todos estos tres elementos que se está mostrando, ¿no? Lo podemos de alguna manera graficar y lo podemos replicar en los proyectos, ¿no? En la evaluación de proyectos tanto económicos, financieros, y nos va a ayudar de manera significativa el sistema de Crystal Ball, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es, cuando uno evalúa o quiere evaluar un modelo o evaluar un proyecto, tiene que definir las variables que son las variables de ingreso, ¿no? Y las variables de salida, ¿no? Entonces, las variables de ingreso son las variables independientes y las variables de salida es la variable dependiente. Entonces, sobre esa base, el modelo de Crystal Ball nos ayuda a definir no solamente una variable, podemos definir infinidad de variables, como también podemos definir infinidad de variables de salida, ¿no? De tal manera de simular distintos escenarios con el objetivo de poder medir el nivel asociado de incertidumbre que puede existir en un proyecto determinado, ¿no? Y para ser mucho más gráfico, nos arroja una interfase gráfica que nos va a permitir analizar el comportamiento de cada una de las variables que hemos utilizado para poder simular el efecto en las variables dependientes. Sin retrasarnos, podemos ver lo siguiente. Ya. No sé. Acá está. A ver, todos pueden ver la pantalla, ¿cierto? Ya. Miren, en esta pantalla, acá tenemos un flujo de caja, ¿ya? Un flujo de caja muy sencillo, ¿ya? Que está compuesto de las siguientes variables. Los ingresos, que parte de un estado de resultados, los costos de venta, la utilidad, los gastos operacionales, que se conoce como el OPEX, y la utilidad operativa, ¿ya? Que se conoce como el EBIT, la depreciación y amortización y el EBITDA. Y luego de ello, a partir del EBITDA, construimos el flujo de caja, ¿no? El impuesto, la inversión en activos, ¿no? O las inversiones que uno piensa realizar, o la que tiene programado realizar, y las variaciones que existen en el capital de trabajo, ¿no? Y sobre esa base, ya, construimos el flujo de caja económico, en este caso el flujo de caja libre, ¿de acuerdo? La característica del flujo de caja libre particularmente se conoce como el flujo de caja económico. ¿Y por qué se conoce como el flujo de caja económico? Porque cuando ustedes ven la estructura del flujo, en este flujo no estamos incorporando el efecto del financiamiento, el efecto de la deuda. Simplemente estamos incorporando las inversiones que está realizando la compañía y que pueden ser de alguna manera cubiertas con los flujos que genera la operación o en su defecto con los flujos que genera el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se trabaja con los flujos de caja económico, particularmente, no se considera, en este caso en particular, ya no se considera el efecto de la deuda, ¿ya? Porque la deuda o el efecto del financiamiento ya está incorporado en la tasa que vamos a utilizar para descontar los flujos. Cuando hablamos que descontar los flujos, quiere decir que vamos a actualizar los flujos y traerlo al día de hoy, a valor presente. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos un flujo muy sencillo, ¿no? Para fines de este taller, ¿no? Que hemos partido sobre supuestos de inversión. Nuestros principales supuestos están asociados a una inversión de 700 millones, una tasa de crecimiento de las ventas, la estructura de costos, la estructura de los gastos operativos o el OPEX, la tasa de depreciación que vamos a utilizar, la tasa impositiva que se considera y cuánto es lo que vamos a destinar del CAPEX, ¿no? Estos son los supuestos que están asociados y que de alguna manera van a tener una incidencia en el comportamiento y en el desempeño o en la evolución de este flujo de caja económico. ¿De acuerdo? Luego de ello,
¿Qué es lo más importante cuando uno trabaja en la evaluación económica de un proyecto, ¿ya? O quiere medir la viabilidad de un proyecto, ¿ya? En este caso en particular, ¿ya? Tiene que, de alguna manera, considerar el valor presente, que el valor presente de los flujos que me genera el proyecto, de alguna manera tiene que ser mayor a la inversión realizada, ¿no? Y eso es lo que me da como resultado el valor presente neto. Entonces, si el valor presente neto es positivo, quiere decir que en este caso el proyecto es viable y puede devolver la inversión, ¿no? Entonces, pero para poder llegar a determinar el valor presente neto o determinar la viabilidad de un proyecto, esto está asociado particularmente al riesgo que está asociado al proyecto o al sector donde se va a desarrollar, valga la redundancia, el proyecto que se piensa ejecutar. ¿De acuerdo? Entonces, ese riesgo que tenemos que medir de alguna manera y que debemos controlar está asociada a la tasa de descuento, ¿ya? Y la tasa de descuento depende fundamentalmente, ¿no? En la medida que la tasa sea más alta, quiere decir que existe un mayor riesgo implícito en el desarrollo de este proyecto y por lo tanto lo que yo debería inferir es que si la tasa es más alta, el impacto en el valor presente o en el valor económico del proyecto tiende a disminuir, ¿ya? Y si la tasa de descuento es más baja, eso me va a indicar de alguna forma que el proyecto es menos riesgoso y por lo tanto el valor económico o el valor presente de ese proyecto tiende a ser más alto, ¿ya? Por lo tanto, los beneficios deberían ser mucho más considerables, más robustos, ¿de acuerdo? Y de la misma manera podemos nosotros, una vez que consideramos, ¿no? El valor presente neto, podemos determinar cuál es la tasa interna que me retorna este proyecto, ¿no? Cuál es el rendimiento asociado a un proyecto, ¿no? Y en este caso podemos ver esa tasa, ¿no? Entonces, cuando el valor presente es positivo, entonces quiere decir que la tasa interna de retorno es mayor a la tasa que estoy descontando los flujos. Entonces, lo ideal en este caso, ¿no? Siempre tiene que uno medir, ¿no? Para que sea un proyecto viable, que el costo del proyecto sea inferior a la tasa de retorno, ¿no? Para decir que el proyecto sea viable. Y luego también podemos ver el periodo de recuperación, en cuántos años puedo recuperar la inversión. Esa es también otra variable que también podemos sensibilizar, ¿no? Y nos puede decir, de acuerdo al desarrollo de este proyecto, de acuerdo a la calidad de la generación de flujos de este proyecto, en cuántos años podría recuperar la inversión. Entonces, en la medida que un proyecto esté bien diseñado, ¿no? Esté bien estructurado, me va a permitir recuperar en menor tiempo la inversión, ¿no? Entonces, en este caso en particular, podemos observar que esta variable, que es el periodo de recuperación, es el payback, podría recuperarlo en 2 años y 6 meses, ¿no? Entonces, me parece que es bien interesante, ¿no? Entonces, en esa línea, ¿ya? Para poder construir la tasa de descuento, ¿ya? O el costo asociado a un proyecto, existen una infinidad, ¿ya? Una infinidad de en este caso, de modelos, ¿no? O de modelos que me permiten de alguna manera construir la tasa de descuento, ¿no? Entonces, algunos dirán, la mejor tasa de descuento que puede medir el riesgo asociado a un proyecto es cuando yo voy al banco y le toco la puerta y le digo, préstame plata. Y el banco me analiza y me dice, te puedo prestar a una tasa del 20%. Entonces, es la tasa que te debería utilizar como tasa de descuento para descontar mis flujos. Esa es una alternativa, ¿no? La otra alternativa que uno podría considerar para poder construir la tasa de descuento es analizar proyectos, ¿no? Que sean similares en términos de inversión y en la misma industria. Entonces, puedo analizar proyectos que son similares y puedo de alguna manera inferir,
¿no? Bajo esa premisa, inferir cuál es la tasa de descuento que se ha utilizado. Y puedo considerar esa tasa para poder descontar mis flujos. Entonces, de esa manera, esa metodología, ¿ya? También me puede ayudar a construir, en este caso en particular, o determinar la tasa de descuento, ¿no? Como les mencioné al inicio, esta tasa, la tasa de descuento, es una variable muy importante, muy relevante porque recoge el riesgo asociado al desarrollo propio de la actividad del proyecto que ustedes tienen en mente evaluar. Entonces, al margen de hacer la proyección de los ingresos y de construir el flujo de caja, que también es muy importante, ¿ya? Lo menos importante, lo más importante es determinar una tasa de descuento apropiada, ¿no? Y esa tasa de descuento apropiada va a tener un impacto significativo tanto en el BAN como en la tasa de retorno. Y de la misma forma en el periodo de recuperación, ¿no? ¿Por qué? Porque existe una relación inversa, ¿no? En la medida que la tasa de descuento sea más baja, ¿ya? El periodo de recuperación se acorta. En la medida que la tasa de descuento sea más alta, el periodo de recuperación se amplifica. Entonces, por eso es bien importante, en este caso en particular, ¿no? Construir de manera adecuada la tasa de descuento. Entonces, en resumen, les mencioné dos metodologías, ¿no? Ir y tocarle la puerta al banco y decir al banco, préstame plata, quiero levantar 700 millones de soles, ¿a qué tasa me puedes prestar? ¿Ya? Me dirá la tasa X, y esa tasa X es la que voy a utilizar para poder modelar la viabilidad de un proyecto. ¿Ya? La otra, en resumen, la otra metodología es ver proyectos similares que tengan el mismo nivel de inversión. Y sobre esa base puedo recoger, ¿no? O puedo tomar como mejor proxy la tasa que están considerando. Si solo sí pertenecen a la misma industria o al mismo sector donde se está evaluando el proyecto a desarrollar. ¿Sí? Entonces, esas son las dos metodologías que uno podría utilizar. Pero sin embargo, existe otra metodología, ¿ya? Que ustedes lo pueden ver por acá, ¿ya? Que es un poquito más trabajosa en estricto, pero podría de alguna manera o de alguna forma, ¿no? Ayudar a construir una tasa de descuento, ¿ya? Esta metodología que se utiliza para poder construir la tasa de descuento, ¿ya? Es muy utilizada, ¿ya? Cuando uno quiere realizar valuaciones o valorizaciones de compañías que transan en bolsa, ¿ya? Se hace muy popular utilizar esa tasa de descuento, que es el costo de capital, y el WACC, o el costo promedio ponderado de capital, ¿de acuerdo? Entonces, esta metodología es de bastante utilización cuando uno quiere valuar o valorizar compañías que transan en bolsa. Pero sin embargo, también se utiliza para poder construir la tasa que podría ser referente, en este caso, para evaluar un proyecto en particular, ya sea público o privado. ¿De acuerdo? Entonces, esta metodología considera las siguientes variables, ¿ya? O los siguientes inputs, ¿ya? Considera una tasa libre de riesgo, ¿ya? Entonces, cuando se considera una tasa libre de riesgo, quiere decir en este caso en particular, cuando quiero modelar, por decirlo de esta forma, un proyecto y determinar la tasa, ¿ya? Voy a determinar, o se va a utilizar, ¿no? Como referencia una tasa libre de riesgo. ¿Y qué quiere decir una tasa libre de riesgo? En un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, ¿ya? Libre de riesgo quiere decir que a pesar que existe un movimiento brusco en la actividad económica, ¿ya?
a pesar que exista un riesgo implícito en el desempeño económico de una determinada industria, ¿ya? A pesar de ello, ¿no? Esta tasa, ¿no? No se va a mover, no se va a ver afectada, porque está libre de riesgo, libre de la volatilidad asociada a distintos sectores, ¿ya? En otras palabras, ¿cómo lo podemos incorporar de manera bien sencilla una tasa libre de riesgo? Por ejemplo, ¿ya? Cuando ustedes tienen un excedente de dinero, ¿ya? O sea, se les viene la gratificación, por decirlo de esta forma, le viene esa gratificación. Entonces, existen dos maneras racionales de usar la gratificación. La primera me la gasto, ¿no? O pago deudas, o la segunda la utilizo, la guardo para ahorrar, ¿de acuerdo? Para más adelante. Entonces, la segunda alternativa, si la voy a guardar para ahorrar, ¿ya? Entonces, el ahorro, ¿no? Porque cuando voy a ahorrar quiere decir que en el periodo determinado de tiempo que voy a ahorrar voy a generar un interés o un rendimiento por ese dinero que he colocado, ¿de acuerdo? Entonces hay distintas maneras de ahorrar. Lo coloco, lo llevo a la bolsa, ¿no? Me tapo los ojos, me pongo una venda y ya no lo veo y vuelvo después de un año, ¿no? Y si estuve mala suerte, hubo mucha volatilidad y de repente el dinero que coloqué, en lugar de aumentar, disminuyó, ¿ya? Perdí ahí, ¿ya? Esa es una inversión con riesgo. Pero lo normal, lo que hace el común, en el común denominador de las personas es que la lógica que les indique es, mi plata lo voy a llevar al banco, ¿ya? Y cuando lo llevo al banco, ya, lo que hace es colocarlo en un depósito a plazo. Entonces, el depósito a plazo, ya, se convierte en un instrumento libre de riesgo, una tasa libre de riesgo. Porque pase lo que pase, ya, al finalizar el periodo de tiempo, ¿no? o el plazo determinado, voy a recibir el interés más el capital. Entonces estoy de alguna manera blindado de los efectos de volatilidad. ¿De acuerdo? Entonces lo podemos asociar un depósito a plazo, ¿ya? Como una tasa libre de riesgo, porque es un instrumento, ¿ya? De alta calidad, ¿ya? Entonces, eso es lo que uno tiene que buscar. Entonces, los depósitos a plazo, para hacer el símil en este modelo, ¿no? Una tasa de libre de riesgo podría estar asociado a un depósito a plazo, ¿ya? Porque está exento de volatilidad, está exento de lo que pueda pasar en los mercados, ¿ok? Entonces, bajo esa premisa, ¿ya? Acá colocamos una tasa libre de riesgo, ¿ya? Pero, pero dentro del espectro, ¿ya? Del espectro de los instrumentos libres de riesgo, debemos considerar un instrumento de alta calidad crediticia, ¿ya? Un instrumento que nos permita estar seguros de que pase lo que pase, nunca, no se va a resentir o no voy a perder mi inversión o mi dinero no va a perder valor, ¿ya? Entonces, dentro de los instrumentos de alta calidad crediticia se pueden asociar a los bonos del tesoro. ¿Pero qué bonos? ¿Ya? Y dentro de esta estructura siempre se considera un bono del tesoro de un país de mayor envergadura, ¿no? Un país de primer mundo, por decirlo de esta manera, ¿no? De un país desarrollado, ¿no? Y en este caso, la usanza es considerar una tasa de un bono del Tesoro americano, ¿no? Porque los bonos del Tesoro americano son los bonos más líquidos y de más alta calidad crediticia. Entonces, pase lo que pase, me van a pagar una tasa bajísima, pero sin embargo sé que voy a estar resguardado, ¿no? Entonces, se considera en algunos casos la tasa de un bono del Tesoro americano, ¿ya? O en su defecto también puedo considerar la tasa de un bono soberano peruano en la moneda que la deseo trabajar, ¿no?
¿ya? Pero ¿por qué colocamos 10? ¿Por qué no podemos colocar 5? ¿Por qué no podemos colocar 2? ¿Por qué no podemos colocar 3? ¿O por qué no podemos colocar 1? ¿Ya? Entonces, el periodo, ¿ya? La temporalidad que se va a utilizar para poder considerar el instrumento libre de riesgo está asociado a la vida útil del proyecto, ¿ya? A la vida útil del proyecto. Si mi proyecto tiene una vida útil de 10 años, ¿ya? Entonces, en esa línea yo tendría que considerar un instrumento libre de riesgo que tenga ese mismo nivel de años, ¿ya? Entonces, en ese sentido, en esa línea, se considera un bono del Tesoro americano a 10 años, ¿ok? Entonces, estos valores se pueden obtener fácilmente de las distintas páginas financieras que existen en el mundo, ¿no? En la red, ¿ya? Que uno puede ubicarlas, ¿ya? Luego, considero el riesgo país, ¿ya? ¿Y por qué considero el riesgo país? ¿Ya? El riesgo país se considera particularmente porque es donde se va a desarrollar o donde se va a implementar el proyecto. Si es en Perú, si es en Argentina, si es en Brasil, si es en Chile o si es en Venezuela. Cada país en particular tiene un riesgo asociado. Vale decir, si yo soy de afuera, ¿ya? Yo estoy viniendo de afuera, estoy trayendo mis dólares y quiero colocar mi dinero en este proyecto que me están presentando. Entonces, por colocar mi dinero en este proyecto, tengo que exigir un retorno por llevar mi plata a un país como Perú. Entonces, tengo que ver cuál es el riesgo asociado de colocar plata en Perú. ¿Ya? Y ese riesgo asociado de colocar plata en Perú se traduce en el riesgo país. ¿De acuerdo? Y el riesgo país en Perú es de 1.81%. Quiere decir que por colocar plata en el Perú, yo le exigiría, ¿no? Al que me está vendiendo este proyecto, le exigiría que adicionalmente de todos los riesgos asociados, ¿no? Me remunere 1.81% por colocar plata en el Perú. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esa base, uno va trabajando y va analizando, ¿no? El riesgo asociado en función al lugar o a la localización donde se va a implementar el proyecto. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que el Perú es 1.81%. Entonces, si yo sumo la tasa de un bono del Tesoro más el riesgo país, lo que voy a obtener es la tasa libre de riesgo país. Entonces, en su conjunto, el país donde yo voy a desarrollar mi proyecto, ¿no? Ya, me imprime una tasa del 5.17%, ¿ya? Entonces, esa es la tasa que yo tengo que considerar. Entonces, para que ustedes vean de manera gráfica de dónde salieron estos valores, ya, muy rápidamente se los voy a mostrar. Ya. Voy a abrir por acá, creo que lo tengo por acá lo tengo. Ya. Eh, bueno, esto no hay que verlo, acá. Ya. Yo me voy a la página de Yahoo Finance o Finance Yahoo, ¿ya? Y en la página de Finance Yahoo, en la parte derecha, ustedes van a observar unos grafiquitos, ¿ya? Estos grafiquitos demuestran la evolución de los índices bursátiles, ¿ya? Pero eso no nos interesa, lo que nos interesa es lo que dice Ray, que son tasas. Entonces yo le doy un clic aquí y acá aparece la tasa de los bonos del tesoro, ¿no? A 5 años y a 10 años. ¿Ya? En la actualidad, al día de hoy, la tasa de los bonos del tesoro te pagan un 4.34%. Esa es la tasa que debería considerar. ¿De acuerdo? Entonces acá tienes una manera de cómo ubicar la tasa de un bono soberano, de un bono del Tesoro americano de la más alta calidad crediticia. ¿Ya? En el caso que tu proyecto sea 30 años, consideras esta tasa. ¿Ok? Entonces, fácilmente lo podemos encontrar en la página de Yahoo y en la sección que está asociado a tasas.
¿De acuerdo? Entonces, siguiendo en esa misma línea, ¿no? Luego de ello, el riesgo país, para que ustedes lo puedan ver. Existen distintas maneras de ver el riesgo país. Se los voy a mostrar acá. Un segundo. Que ustedes van al Banco Central de Reservas, ¿no? Vamos a entrar ahí. Cada país, ¿ya? Tiene su banco central, ¿ya? Y los bancos centrales tienen por obligación, no por obligación, es parte de mostrar las cifras económicas financieras y mantener una estadística, ¿ya? Entonces, acá en el Banco Central, nosotros tenemos una sección que dice estadísticas. Yo le doy estadísticas ahí, ¿ya? Aparece este menú, pero yo me voy acá a ver todas las series. Y cuando me voy a ver todas las series, me aparece esta base de datos, ¿ya? Y en esta base de datos, en esta base de datos, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es ubicar la sección que hace referencia a indicadores internacionales. En indicadores internacionales, ustedes pueden observar que está compuesto por 3 series o 3 variables, ¿no? Cotizaciones, tasas de interés y bolsa internacional. La que nos interesa en este caso es las tasas de interés internacionales. Entonces le colocamos acá, ¿ya? Y va a aparecer acá, ¿ya? Diarias o mensuales. Y dice indicadores de riesgo para países emergentes. ¿Ya? O sea, ¿cuál es el riesgo asociado para países emergentes? Puedo tomar una tasa, por decirlo de alguna forma. Entonces acá yo lo único que hago es simplemente en la sección, en el punto donde dice más, le doy un clic ahí y se despliega todo esto. Entonces ustedes pueden ver el riesgo Perú, riesgo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Venezuela. Si quieren lo podemos seleccionar para que ustedes vean cómo varía el riesgo para cada país en particular. ¿Ya? Esto no. ¿Ya? Entonces acá uno puede dar la serie, ¿no? El alcance de la serie, ¿no? Entonces por defecto me bota de julio del 2023 a julio del 2025. Y simplemente, antes de descargarlo, yo le digo ver una tabla. Y en ver en la tabla ya me está comparando todos. Ustedes, y simplemente me voy a ir a junio. Me dice que el riesgo Perú en el mes de junio, ¿ya? El riesgo estaba en 154 puntos básicos. ¿Qué quiere decir? Que 154 puntos básicos quiere decir 1.54%. El que quiere invertir en Perú, ¿ya? Por colocar plata en Perú, exigiría adicionalmente 1.54%, ¿no? Que le consideren o le remuneren. Si yo me voy a Argentina, ¿ya? En Argentina, si mi proyecto lo desarrollo en Argentina, el riesgo asociado a Argentina son 692 puntos básicos. Eso quiere decir que si yo estoy colocando plata en Argentina, yo exigiría, por solamente colocar plata en Argentina, un retorno de 6.92%. Pero miren cómo ha cambiado Argentina desde julio del 2023 a junio del 2025. En junio del 2023, el riesgo Argentina era de 2.013 puntos básicos. Es equivalente a decir que si en ese año yo colocaba plata en Argentina, yo le exigiría de retorno un 20,13%. ¿Ya? En cambio ahora es un 6.92%. Y todo ello está asociado a la nueva administración que está conduciendo las riendas de Argentina, que me parece que es Milei, ¿no? Y la ejecución de su modelo económico, de alguna manera le ha permitido relajar o mitigar el riesgo asociado a Argentina, ¿no? Lo propio vemos en Brasil. Brasil se le exige 215 puntos básicos, que es equivalente a 2.15%. Luego viene Chile, que es 1.16%. Luego Colombia, 3.47%. Luego Ecuador se le exige 897 puntos básicos, que es 8.97%. México, 293 puntos básicos. Y Venezuela,
son 17.662 puntos básicos, que es equivalente a decir 176.62%. O sea, quiere decir, si yo coloco plata en Venezuela, ¿ya? Solamente por el hecho de ir a implementar o desarrollar o activar un proyecto en Venezuela, yo debería exigir por lo menos un retorno del 176%. ¿Ya? Y eso está asociado, bueno, a las condiciones económicas en que se está desempeñando el país de Venezuela. Entonces, acá ustedes pueden ver los distintos riesgos asociados a cada país, ¿no? Y cuando evalúen, ustedes evaluarán los riesgos donde ustedes van a implementar el proyecto y pueden medirlo de esta manera, ¿no? Entonces, acá podemos ver que los países que tienen menor riesgo asociado están entre Chile y Perú, ¿no? Entonces, dicho ello, nos volvemos a nuestra hoja de cálculo, ¿no? Y acá podemos ver, en este caso, el riesgo país, ¿no? Luego tenemos, para poder seguir continuando con este modelo, ¿no? Podemos considerar, ¿no? El riesgo asociado a la industria. El riesgo asociado a la industria se conoce en este caso como un beta, ¿ya? ¿Cuál es la sensibilidad que existe en la industria particular? ¿Ya? Entonces, normalmente cuando uno construye esta tasa de descuento, se considera particularmente un beta o un riesgo asociado a la industria que no incorpore ningún nivel de endeudamiento. O sea, vale decir, la industria por sí misma o el riesgo asociado a una industria no tiene deuda. Por lo tanto, partimos sobre el beta de la industria. Por ejemplo, si estoy desarrollando un proyecto que está vinculado al sector minero, ¿ya? Entonces voy a buscar el beta de la industria del sector minero. Si estoy desarrollando un proyecto que está vinculado a tecnología, entonces voy a buscar el beta de la industria del sector tecnológico, ¿ya? Y entonces el beta de la industria no tiene deuda, ¿ya? Pero para poder construir un beta, o sea, un riesgo asociado al proyecto que voy a desarrollar, ¿ya? Al proyecto que voy a desarrollar, ¿ya? Ahí mismo le incorporo la estructura de endeudamiento. Vale decir, si yo voy a invertir 700 millones de dólares, 700 millones de soles, ¿ya? Esos 700 millones de soles, ¿cómo me lo voy a financiar? ¿O cómo se va a financiar esos 700 millones? Entonces, ese financiamiento lo voy a traducir a través de un ratio que es deuda sobre patrimonio, ¿no? Entonces, ese ratio ya incorpora cómo financio, ¿no? La deuda, o cómo financio esos 700 que está en relación a la deuda sobre el capital, ¿ya? Entonces, ese ratio, para este caso en particular, un ejemplo, se le colocó 1.2, ¿ya? Entonces, como yo ya tengo el beta de la industria, tengo la estructura de endeudamiento para este proyecto en particular y tengo la tasa impositiva asociada a este proyecto, ¿ya? Me va a dar el beta asociado al proyecto. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿ya? Como ustedes se pueden dar cuenta, el beta del proyecto ya siempre es más alto que el beta de la industria, ¿ya? ¿Por qué? Porque el beta del proyecto está considerando o está, en este caso, está influenciado por la estructura de endeudamiento del proyecto que se piensa realizar, ¿no? Entonces, eso tiene un impacto en el beta. Luego vemos el costo de oportunidad, ¿no? O sea, ¿cuál es el costo de oportunidad de invertir en este proyecto? Esta es una tasa que normalmente se considera un 6.19 y obtenemos el costo de capital, ¿no? Luego de obtener el costo de capital, con la misma estructura, ¿no? Decimos cuánto es el peso de la deuda y cuánto es el peso del capital, ¿no? Luego ubicamos el costo de la deuda, ¿ya? Y ello nos da el costo promedio ponderado de capital, que indica particularmente, en este caso, ¿no? Cuánto es el peso relativo de la deuda y cuánto es el peso relativo
del capital. Y sobre esa base obtengo mi costo. Entonces, la tasa asociada para este proyecto en particular es un 8.69%, ¿no? Que es la tasa que se le remunera al quien me presta, en este caso al tercero, y al accionista que va a financiar también este proyecto, ¿no? Y luego le agrego la inflación y le agrego el nivel de inflación en distintos países, vale decir, en moneda local y en moneda extranjera. ¿Por qué? Porque este proyecto está en soles y las variables que he utilizado están en dólares. Entonces lo que tendría que hacer es transformar una tasa en dólares a una tasa en soles, ¿ya? Entonces, cuando la inflación del país extranjero es más baja que la inflación en el país local, la tasa en soles siempre va a ser más alta que la tasa en dólares. Caso contrario, cuando la inflación en el país local es menor a la inflación del país extranjero, por lo tanto, el efecto en la tasa en soles se va a producir que la tasa en soles es más baja que la tasa en dólares. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la relación que existe en este tipo de proyectos cuando uno quiere construir la tasa. ¿Ok? Entonces, acá asumimos que la tasa es, en este caso, ya un 9.22%. Lo marcamos acá. Ok. Entonces, como ya construimos la tasa, lo único que hicimos es calcular el valor presente de los flujos, y el valor presente de los flujos, en este caso considerando la función del valor neto actualizado de la hoja de cálculo, calculamos el valor presente. Entonces nos quiere decir que este proyecto es viable, ¿no? Un proyecto que me está dando una utilidad de 1.904 millones de soles, descontando el efecto de la inversión. Y me arroja una tasa interna de retorno del 48% y un periodo de recuperación de 2.6 meses, 2 años y 6 meses. Entonces, hasta ahí digo, muy bien, el proyecto es viable. Ya. Pero, sin embargo, lo que yo quiero hacer es sensibilizar. Entonces, para poder sensibilizar, voy a utilizar el siguiente parámetro. Voy a buscar un escenario pesimista, un escenario neutral y un escenario optimista para cada una de las variables que vamos a sensibilizar. Entonces, para ello, ya, estas variables que voy a sensibilizar van a tener una incidencia directa tanto en el valor presente como en la tasa interna de retorno y como en el periodo de recuperación. ¿De acuerdo? Entonces, para eso usamos Crystal Ball. Entonces yo digo, me voy a Crystal Ball. En Crystal Ball yo tengo distintas funcionalidades, ¿no? Me dice definir su posición, definir previsión e iniciar el proceso de simulación de Monte Carlo, ¿ya? Normalmente, cuando uno quiere simular distintos escenarios posibles para poder construir una distribución normal de cada una de las variables, ¿ya? Lo ideal es partir con 10.000 pruebas, ¿ya? Lo máximo que se puede, entiendo, a través de este sistema de Crystal Ball, lo máximo es 50.000, ¿ya? Entonces, pero, ojo, cuando uno hace este tipo de sensibilizaciones, ¿ya? Debe considerar de alguna manera la capacidad de su máquina, en este caso, de su computador, ¿ya? Si su computador no es el más moderno, por decirlo de alguna manera, y usted le da 10.000 o le da 50.000 pruebas posibles, lo más probable que lo va a hacer, ¿ya? Pero se va a tardar, pues, 1 hora, 2 horas, o quizás un poco más, ¿no? Hasta que termine de completar, ¿ya? Entonces, todo depende de la capacidad, ¿ok? Pero, si, a modo de ejemplo, uno puede jugar, puede poner 1.000 iteraciones posibles, 1.000 pruebas posibles, ¿no? Ya uno lo va modelando, pero lo ideal es partir de 10.000, ¿ya? En este caso, estamos partiendo sobre 10.000 escenarios posibles, ¿ya? De 10.000 situaciones posibles que se puedan dar, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos este sistema, ¿ya? Es identificar cuáles son las variables de ingreso, cuáles son las variables independientes.
En este caso, las variables independientes van a estar explicadas por la tasa de crecimiento de las ventas, la estructura de costos y la tasa de descuento. Esas son las tres variables que de alguna manera, independientemente de su nivel de importancia, van a tener un efecto significativo en el BAN, que es la variable dependiente, la que queremos sensibilizar, cómo varía el BAN bajo distintos escenarios posibles. ¿Ok? Entonces, lo primero que hacemos es definir esas variables. Entonces, para ello, uno siempre tiene que colocarse en el valor que corresponde a cada variable. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Primero, me coloco en la variable ingreso y le digo acá definir. ¿Qué voy a definir? La distribución de cada una de estas variables. Entonces, yo le doy un clic acá y acá me aparece una infinidad de distribuciones. ¿Ok? Ya. Ahora acá vengo a precisar. Cuando analizamos o cuando uno trabaja sobre proyectos de inversión o quiere evaluar proyectos y quiere definir la probabilidad o la curva de probabilidad de las variables que voy a utilizar, ¿no? Como el caso de los ingresos, los costos y el WACC, ¿ya? Los ingresos, tanto las variables que están asociadas al flujo o al estado de resultados, particularmente siguen una distribución triangular, ¿ya? ¿Por qué siguen una distribución triangular? Porque pueden tener un valor conocido, que en este caso es 7.2, puede tener un valor máximo, puede tener un valor mínimo, como por ejemplo lo podemos ver acá, un valor máximo y un valor mínimo y el valor neutral que es el valor medio. ¿Ya? Entonces sigue esos tres parámetros. Entonces cuando ustedes quieren modelar la distribución de un proyecto que están asociados a variables de flujo, en la mayoría de las veces sigue una distribución triangular, excepto las tasas, ¿ya? Las tasas de interés, ¿ya? Particularmente siguen una distribución normal, ¿ya? ¿Y por qué se da eso? ¿Ya? Las variables que siguen una distribución normal están asociadas a la cantidad y a la amplitud de la información, ¿ya? Cuanto más amplia es la información, por lo tanto siguen una distribución normal, como por ejemplo, el precio de las acciones. El precio de las acciones tiene una información muy amplia, porque se mueven todos los días durante muchos años, por lo tanto tengo una historia muy amplia. Y esa historia me permite generar una distribución normal. La tasa de interés también tiene una información, una data muy amplia. En la medida que la data sea más amplia, se dice que siempre tiende a una distribución normal. Entonces, tasa de interés y el precio de los activos siguen una distribución normal. Sin embargo, las variables que están asociadas a los flujos o estados de resultados, lo que normalmente se estila es que siguen una distribución triangular. ¿Ya? Porque la información que se presenta, ¿ya? Particularmente varían ya sea de manera mensual, ya sea de manera trimestral o ya sea de manera semestral, ¿no? Entonces la amplitud no es tan ancha, por decirlo de esta manera. Entonces es más recortada. Por lo tanto, se trabaja con distribuciones triangulares. Entonces, dicho ello, yo lo que puedo hacer es decir, definir la distribución triangular. Entonces lo que hago es simplemente le digo triangular. Y me aparece la distribución triangular. Entonces acá lo que yo tengo que es colocar los valores, que sea el valor medio, el valor mínimo y el valor máximo. Entonces acá dice el más probable es 7.2. El valor pesimista, acá que es el mínimo, yo le tengo que colocar 2%. Y el valor máximo le tengo que colocar 15. ¿Ya? Pero si yo no quiero colocar esos valores, simplemente considero los valores que por defecto me arroja la distribución, ¿no? Entonces acá estoy, de alguna manera, colocando los valores que he considerado que debería moverse, ¿ya? La curva de crecimiento de los ingresos. Entonces le doy a aceptar. Y cuando le doy a aceptar, ¿ya? Las variables que son
dependientes en este modelo siempre se van a pintar de verde, ¿ya? Entonces, lo propio hago para el costo de venta. Defino la variable, digo que este va a ser una distribución triangular, está por acá, y hago lo propio. ¿Ya? El valor más probable es 60, el valor mínimo en este caso va a ser 75, ¿ya? 75%, acá voy a colocar 75, y el valor máximo va a ser 50. 50. Y le doy aceptar. Y por defecto se coloca en verde, ¿no? Y me voy, en este caso, al WAC, ¿ya? Entonces, vamos a seguir la tendencia acá, ¿no? Me dice, siguiendo acá, que sigue también la distribución triangular, pero como ustedes saben, las tasas de interés normalmente siguen una distribución normal. Entonces, vamos a colocarle acá, siguiendo el mismo ejemplo, una distribución triangular. Entonces, valor más probable 9, valor mínimo 8 y valor máximo 12, que es el pesimista. Ya está. Y le doy aceptar. Entonces ya tengo las distribuciones asociadas a cada una de ellas. Una vez que tengo las distribuciones, lo que yo puedo hacer en este caso ya es considerar las variables de salida, que son estas tres. ¿Ya? Entonces yo me coloco acá y le digo definir previsión. ¿Ya? Y tengo que colocarle el nombre asociado a la variable que voy a sensibilizar, que es la variable dependiente. Acá yo le pongo NPV, valor presente neto. Le pongo en unidades. Esto es independiente. Si ustedes gustan, le pueden poner unidades. Si no, lo dejan en blanco. Pero acá yo le digo que va a estar en soles. Y le doy a aceptar. Ya. Cuando se pone celeste, eso hace la diferencia que es una variable dependiente. Pero como yo les dije al inicio, puedo utilizar infinidad de variables dependientes. Entonces voy a utilizar también la tierra. Digo, definir y le coloco tierra. Voy a usar esas dos. ¿Ya? ¿Y cómo se mide? ¿En qué unidades? En porcentajes. Y le doy a aceptar. Ya tengo las dos variables, ¿no? Que son dependientes, ¿ya? Y que se van a mover en función a cómo se mueven las variables independientes. Estas van a influir en el comportamiento de estas dos variables. Entonces, una vez que ya definí, ¿ya? La variable dependiente y la variable independiente, me voy al proceso de sensibilización. Y acá me dice iniciar. Como esto ya lo tengo por defecto, que está en 10.000 iteraciones, le digo iniciar. Entonces, se empieza a construir la distribución. Entonces, acá en el gráfico, nosotros vamos a observar cómo se está construyendo la distribución considerando los distintos escenarios posibles, ¿no? Entonces se va moviendo, ¿no? Nuestro flujo se mueve en la medida que se van moviendo los escenarios que se van considerando, ¿no? Como ustedes se pueden observar, esta distribución de la tasa interna se está pegando más a la izquierda, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se construye. Y al costado, si yo lo muevo, para que ustedes lo puedan ver, acá también aparece la del banco, ¿no? Casi sigue una distribución normal. Su valor medio está centrado, me parece, muy cercano a 20.000. Entonces, ustedes pueden ver de manera gráfica, ¿no? En la medida que voy colocando más escenarios posibles, se van
vinculando a una distribución normal. Es bien importante que cuando ustedes trabajen con esto, no deben tener valores negativos, ¿ya? Es importante que no existan valores negativos. Entonces acá nos puede decir que el BAN se mueve entre un valor medio de entre 20.000 y 19, ¿ya? Y un valor máximo de, perdón, de 2.000, no 20.000, digo, un valor medio entre 1.900 debe estar, y se mueve entre un valor máximo de 3.600 millones de soles y un valor mínimo de cero, ¿no? Pero acá podemos decir de 400.000. Esos son los extremos. Estas son las colas, ¿no? Mira, la tira ya se está formando como una distribución normal. En la medida que vamos moviendo, ¿no? Vamos a ver en cuánto va. Acá. Uy, caramba, ¿qué hice? Uy, caramba, ¿qué hice? Uy, ¿qué hice? Ahí está. Ya vamos 4.780. Ya vamos a llegar, ¿no? Pero ya por lo menos se está dibujando las distribuciones, ¿no? Y cuando uno trabaja con esto, ustedes pueden acá en la parte de las gráficas, que es bien importante, uno puede ver estadísticas. Y las estadísticas, ¿no? Nos va a ayudar a identificar cómo se está comportando o qué grado de certidumbre podemos encontrar en esta sensibilización, ¿no? Entonces vamos a esperar un ratito más. Creo que ya estamos sobre la hora, ¿no? Hagamos este ejercicio un poco más, ya nos falta poco. Entonces, lo que ustedes tienen que aprender en primer lugar, y lo van a aprender en el desarrollo de este curso, es primero construir, ¿no? De manera asertiva, ¿no? La estructura de un flujo, ¿no? Para poder evaluar, ya sea un proyecto de inversión público o privado, su viabilidad. Entonces, la primera parte que ustedes van a aprender es a construir los flujos de caja, ¿ya? Y lo que comprende el desarrollo de esos flujos, ¿no? Y luego van a empezar a la evaluación propiamente dicha, van a trabajar con el sistema Crystal Ball, ¿no? Y también entendería que también con el @RIX, ¿no? Entonces ya estamos llegando a los 10.000, ya nos falta poquito, ya está. Entonces ya se concluyó. Miren, ya terminó la simulación. Entonces voy a cerrar esta parte de acá. Entonces, cuando se termina la simulación, ya yo puedo ver el nivel estadístico. Entonces me voy a vista y le digo estadísticas. ¿Ya? Y en la estadística, ¿qué me dice? ¿Cuántas pruebas he realizado? 10.000 pruebas posibles. ¿Cuál es mi nivel base? ¿Con qué nivel base empecé? Con 1.904 millones de soles, que es, en este caso, ya el BAM. ¿Cuál es la media? La media en este caso es 1.791 millones de soles. La mediana, 1.781. La desviación estándar, ¿ya? La desviación estándar en este caso es 720. Quiere decir que la desviación no es muy alta, ¿ya? Cuando la desviación es muy alta, eso se traduce particularmente en el coeficiente de variación. El coeficiente de variación muestra el grado de incertidumbre que se puede presentar en este proyecto producto de las distribuciones que se ha considerado, ¿no? Para el proyecto propiamente dicho. Entonces dice el coeficiente de variabilidad es bajo, es un 40%. Si el coeficiente de variabilidad se ubicaría por encima del 40, o sea, estaríamos hablando de un 50 o un 60, ya, entonces en ese sentido tendríamos que, de alguna manera, ya, cambiar las probabilidades, ya, las probabilidades de las variables que estamos trabajando.
El error estándar medio es bajo, por lo tanto, este modelo es asertivo, ¿no? O sea, es predictivo. Entonces, estas variables son bien interesantes que uno lo tiene que visualizar. Por ejemplo, la kurtosis me indica cuál es el grado de la distribución normal. Entonces, cuando en este caso, ¿ya? Cuando en este caso la kurtosis me indica que es mayor a 3, me dice que mis variables siguen una distribución normal. Pero como nosotros hemos trabajado en la mayoría de los casos que siguen una distribución triangular, ¿ya? La kurtosis me está diciendo que hay un sesgo que la curva que estamos trabajando es próxima a una distribución normal, no es una distribución normal, ¿no? Entonces yo tengo que de alguna manera tratar de cambiar las probabilidades para poder de alguna manera suavizar y incidir a una distribución normal, ¿ya? Entonces, estas estadísticas son básicas. ¿Y cuál es lo básico? La kurtosis, el coeficiente de variación y la media. Siempre la media tiene que ser próximo al caso base o por encima del caso base. Entonces, acá lo que yo tendría que hacer es, de alguna manera, cambiar la distribución normal o la distribución de probabilidad de las variables que he seleccionado para poder modificar esto. Y si yo modifico esto, por defecto me va a bajar el coeficiente de variabilidad y la kurtosis se me va a ir a nivel de 3. ¿Ya? ¿Qué más puedo ver? ¿Ya? A mí me gusta la gráfica, entonces yo me voy a la previsión. En la previsión puedo abrir el gráfico de sensibilidad. Quiero saber qué variables influyen en mayor medida en el valor presente neto. Entonces digo, abrir gráfico de sensibilidad. Entonces ustedes pueden observar que de las 3 variables que se han considerado para poder sensibilizar el valor presente neto, el que tiene mayor importancia, ¿no? Y el que afecta de manera significativa, en este caso, al valor presente neto, está explicado por la estructura de costos. Y seguido en menor importancia por el nivel de ingresos y por el WAP. Entonces, cuando yo quiero sensibilizar, de repente digo, muy bien, puedo decir, mira, la tasa de crecimiento de ingresos no aporta, no incide en mayor medida, o no impacta en mayor medida el BAN. Y la tasa de descuento también me dice que no impacta en mayor medida el BAN. Entonces, por lo tanto, lo que yo podría hacer, en este caso, eliminar estas dos variables y sensibilizarlo en función al costo de venta, porque me está diciendo que el impacto relativo es muy significativo, ¿ya? Entonces, para eso se ve el análisis de sensibilidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué más puedo ver? ¿Ya? Miren, para hacer lo mismo, lo que ustedes pueden ver acá, ¿ya? Voy a hacer acá, voy a cerrar acá, voy a cerrar acá, ¿ya? Le pongo acá. ¿Qué más puedo hacer? Un segundo. No sé por qué se me pasó acá. A ver, un segundo. Ay, no, no, no. Ahora sí. Ya. ¿Qué más puedo ver acá? Entonces, lo que yo puedo hacer, ya, para ser más intuitivo, puedo ir acá a herramientas. Y le puedo decir que me haga un análisis de tornado. ¿Qué me indica el análisis de tornado? El análisis del tornado me va a decir, me va a analizar qué variables influyen en el valor presente. Entonces acá me dice seleccionar la variable objetivo. Como yo seleccioné dos variables dependientes, ¿ya? Me aparecen estas dos variables, pero en este caso voy a mirar solamente el valor presente. Y le digo, siguiente. Y me dice agregar las suposiciones. ¿Cuáles son las variables independientes que afectan el BAN? Entonces le digo agregar. Y me va a aparecer ingresos, costos y WAP. Son las variables que van a tener incidencia en el BAN. Y le doy siguiente, lo dejo eso tal cual, y le doy ejecutar. Entonces cuando yo ejecuto, me va a aparecer en otra hoja, ¿ya? Esto le doy a aceptar, le doy a aceptar, y me va a aparecer lo mismo que vimos, pero me aparece de la siguiente manera, ¿no? Me dice, de todas las variables, ¿ya? De todas las variables, la que tiene mayor incidencia es la estructura de costos, ¿ya? Porque un aumento en la estructura de costos impacta de manera negativa en el BAN,
una disminución en la estructura de costos impacta de manera positiva en el BAM, ¿no? Entonces, este es lo que se le conoce como el análisis de tornado. Entonces, para eso le sirve, ¿no? En este caso, el análisis Crystal Ball, porque yo puedo definir cuando estoy analizando los proyectos de proyectos económicos, privados o públicos, entonces puedo decir, de todo lo que estoy analizando, qué variables son más sensibles. Entonces ya analicé que la estructura de costos me pega de manera significativa al BAM, ¿no? Entonces eso es lo que me ayuda el Crystal Ball, porque me ayuda a definir cuáles son las variables más importantes y representativas, ¿no? Entonces también, ¿qué puedo ver? Ya, un segundo, me pongo por acá. Y también puedo ver, una vez que vi el análisis, en este caso de sensibilización, puedo ver también lo que se dice acá, crear un informe. Ya. Quiero crear un informe y le doy un informe completo. Y me va a crear un informe completo. Me va a demorar un poquito, pero ya va a acabar. No sé por qué se me va a otra hoja, pero bueno, ya. Me creó el informe completo. Ya está. Entonces, lo que hemos visto ya lo creó, ¿no? Lo que hemos visto como estadística aparece acá. Acá está viendo el BAM, ¿ya? El valor presente neto, las estadísticas asociadas, la que habíamos conversado, ¿ya? Los percentiles, el valor a un nivel del cero, ¿no? Cómo se mueve de 0 a 100, ¿no? El valor máximo es de 4000 y el valor medio está en 1959, ¿no? La previsión del TIR, entonces tenemos todas cada una de estas variables, la distribución de cada una de las variables independientes que hemos seleccionado, ¿no? Y el gráfico de sensibilidad, ¿no? Entonces, para eso nos sirve en este caso el Crystal Ball, que nosotros podemos de alguna manera trabajarlo, ¿no? Identificando de manera correcta las distribuciones de probabilidad que siguen cada una de estas variables, ¿sí? Bien, señores, con esto concluimos. Les agradezco mucho su tiempo, su participación y los dejo con la escuela, ¿sí? Les agradezco mucho. Muchas gracias. Bien, vamos a dejar de compartir. Bien, docente, muchas gracias por el desarrollo del taller de hoy. Invitamos a todos nuestros asistentes a poner sus preguntas o dudas en la sección de herramientas de reunión, en el apartado de preguntas y respuestas, para que podamos responder todas sus preguntas. Entonces, mientras van respondiendo, bueno, mientras van dejando sus consultas, los invitamos también a registrarse en nuestro link de asistencia para que puedan acceder a su constancia de asistencia gratuita y también puedan acceder al sorteo que estaremos teniendo al finalizar este taller. Entonces, aquellos que todavía se han quedado con algunas dudas o tengan consultas, los invitamos a hacer sus preguntas para que podamos responderlas y también a registrarse en el link de nuestro de formulario. Esperamos unos segundos para ver si algún de nuestros asistentes tiene alguna pregunta. Estimado Yuri, puede hacer su consulta en la parte de herramientas de reunión, en el apartado de preguntas y respuestas, para que lo podamos leer.
Bueno, Yuri nos indica, felicitaciones, gracias por el taller gratuito. Ya, bien. Parece que no tenemos ninguna duda docente. Sí, en un momento estaremos contestando sus dudas referente al programa de alta especialización. Entonces le pediría que pueda dar sus palabras de cierre para este taller y poder pasar a la otra sección. Bien, señores, les agradezco bastante por su participación y los invoco a participar en este curso de evaluación con Crystal Ball. Les va a ayudar bastante en el desarrollo de su carrera profesional y para usted va a ser la mejor inversión, ¿sí? Los invoco a que puedan participar. Muchísimas gracias por su presencia y nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.